¿Qué es Ecuador para América Latina? Bueno, la República del Ecuador tiene una extensión de 283.561 kilómetros cuadrados y una población de más de 14 millones. La economía de Ecuador es la octava más grande de América Latina. Se calcula que alrededor de 9 millones de ecuatorianos tienen una ocupación económica y unos 1 millón, de ellos, de sus habitantes, son inactivos. El petróleo representa el 40% de las exportaciones y contribuye a mantener una balanza comercial positiva. La industria se concentra principalmente en Guayaquil, el mayor centro industrial del país. Ecuador es el principal exportador de banano a nivel mundial y uno de los principales exportadores de flores, camarón y cacao. Su moneda es el dólar estadounidense. Y hoy, estos 14 millones de habitantes viven momentos de reflexión sobre la seguridad ciudadana, principal objetivo que dice perseguir el presidente Rafael Correa a través de una consulta que va a realizar este fin de semana. El sí o el no de los ecuatorianos a temas como la prohibición de juegos de azar, la matanza de animales en corridas de toros, el enriquecimiento ilícito, el sistema judicial y la regulación de los medios de comunicación. Los analistas afirman que son temas definitivos y definitorios, por supuesto, para la carrera política de Rafael Correa. Sin embargo, hay quienes se oponen a la consulta y argumentan que lo que intenta el presidente ecuatoriano es concentrar el poder. Esta mañana en la Corte Provincial de Justicia de Guayaquil, el voceador ciudadano Henran Ulloa y el presidente de la Junta Cívica de Guayaquil, Miguel Palacios, iniciaron una querella contra 2 de las 10 preguntas de la consulta popular. En ella se propone modificar el Consejo de la Judicatura y sustituir el actual pleno por 3 miembros designados. Esta tarde las partes serán notificadas del fallo y en caso de que este fuese a favor de los demandantes, las preguntas 4 y 5 no tendrán efecto jurídico. Por su parte, la campaña electoral de la consulta popular para la reforma, la Carta Magna y hacer otros cambios en Ecuador, impulsada por el gobierno de Rafael Correa, finalizó en la medianoche de ayer miércoles y a juicio de Alexei Páez, director de investigaciones del Centro Andino de Estudios Estratégicos, el mandatario ecuatoriano tiene un importante capital político y apoyo popular contra una oposición que llegó a la consulta francamente fraccionada. Pero es la libertad de prensa la que está en juego en este país sudamericano. De cara al referéndum del próximo sábado, crece el temor a una injerencia sin límites en los contenidos. La nueva ley de comunicación que será sometida a referéndum establece que se creará un consejo de regulación en la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia explícitamente o también sexuales o difamatorios. Por su parte, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos elevó un escrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando la situación de particular gravedad, así la citan, que se está registrando allá en Ecuador. Y por todo ello, en este momento me enlazo con mi compañero y enviado especial de Efecto TV Noticias Internacional, René Palacios, para que nos cuentes el pulso de Ecuador a unas horas de esta consulta, René. Mario, ¿qué tal? Buenas noches. Te saludo a ti, a nuestro auditorio desde Quito, la capital de la República del Ecuador, y efectivamente Efecto TV se ha hecho presente para cubrir las incidencias de este referéndum que ya está a punto de desarrollarse y en el que, bueno, el presidente Rafael Correa busca modificar 7 artículos de los 444 de que consta la Constitución del Ecuador. En estos 7 artículos, bueno, hay varios aspectos de la realidad política, social, cultural, económica del Ecuador que estarán en juego. Algunos ya los has mencionado tú. Yo, si me lo permites, destacaría particularmente 4 y especialmente por su importancia 2. El primero de ellos tiene que ver con la pretensión del gobierno de Rafael Correa de reorganizar al Poder Judicial. El presidente Correa ha señalado que el Poder Judicial es ineficaz, es corrupto, que necesita ser reordenado, y en ese sentido pues ha acudido a este referéndum para obtener la legitimidad que le permita hacerlo. La oposición ha señalado por su parte que una reorganización que se dé desde la Presidencia de la República y que no pase por la aprobación de la Asamblea Nacional, teóricamente la depositaria del Poder Popular, de la representación del Poder Popular en Ecuador, pues sería sencillamente una violación al principio de división de poderes que teóricamente impera en esta República Sudamericana. El segundo punto, cuya controversia, cuya polémica ha trascendido las fronteras de este país y que se inscribe dentro de la pugna geopolítica existente en América Latina, tiene que ver justamente con esta pretensión del presidente ecuatoriano de crear un consejo de regulación de contenidos de los medios de comunicación, tanto electrónicos como prensa escrita, porque dice el presidente Correa que los medios de comunicación se la pasan calumniando, divagando de manera impune, que esto no puede seguirse permitiendo, por lo que es necesario generar
una instancia que garantice que lo que digan los medios de comunicación se apegue a la realidad de las cosas. Ahora, René... Mario, si me permites... Sí, te escucho, dime, Mario. Te escucho. Mario, sí. Bueno, si me permites otros dos aspectos brevemente que ya mencionabas tú, tiene que ver el de la prohibición de juegos de azar para combatir la proliferación de casinos que se ha dado en el Ecuador en los últimos años, y el otro que tiene que ver con la prohibición de espectáculos públicos que impliquen maltrato a los animales, con lo que de ganar el sí el próximo sábado, quedarían fuera de la ley las peleas de gallos y, atención, también las corridas de toros, que es una práctica que, bueno, pues está inscrita dentro de la tradición ecuatoriana y que, bueno, también nos lleva, recordarás, Mario, hace un año el gobierno de Cataluña prohibió la celebración de corridas de toros en el territorio de esa provincia o esa comunidad autonómica española. Sí. Básicamente de eso va la consulta que ya en unas horas se celebrará en este país y de la que daremos reporte desde su capital, Quito. Es lo que tendré yo que decirte desde estas tierras ecuatorianas, Mario. Rápidamente, René, en el pulso de la gente en Ecuador, ¿cuál es? ¿Qué es lo que has podido detectar tanto en la prensa como en las banquetas, en la calle de Quito? Mira, lo que nosotros hemos podido detectar, más allá del contraste entre aquellos que apoyan el sí, que de acuerdo con encuestas andará por el 65%, y aquellos que apoyan el no, lo que hemos podido detectar de manera más especial es, si me permites la expresión, el fervor, la pasión con la que los que apoyan el sí y los que apoyan el no lo hacen. Sí. Es decir, y esto no se puede disociar de un discurso confrontativo que, hay que decirlo, surge desde el Palacio de Carondelet, que es la sede de la presidencia ecuatoriana, sí. Y hay que decirlo también, es secundado por las dirigencias partidistas de oposición, en un sentido distinto a lo que ocurre en otros países donde se dan consultas populares, como por ejemplo se me ocurre Reino Unido, que hoy tuvo una muy importante, Canadá, que como recordarás la semana pasada tuvo elecciones, en donde el adversario es simplemente alguien que opina distinto y ya. Bueno, aquí no, aquí el adversario, y esto viene del discurso oficial y del discurso de la oposición, el adversario prácticamente es la encarnación de la antipatria, ¿no? Es el emisario de los promotores del fracaso para el Ecuador. Es la personificación casi de Belcebú, y en esa calidad, pues al adversario no se le vence, sino que se le aniquila, se le humilla, se le arroja, se le descarta. Y esto que se daba en las élites políticas evidentemente ha permeado hacia otros niveles de la sociedad ecuatoriana, y de suerte tal que en las calles de Guayaquil, de Cuenca, de Quito mismo, lo que se puede percibir es justamente ese nivel de confrontación, situación en la que por lo demás Ecuador no difiere de lo que ocurre en otros países en donde se están impulsando revoluciones bolivarianas como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, en fin, Mario. Y básicamente es lo que yo te podría platicar desde aquí, desde la capital de la República del Ecuador. Gracias, René, nos hablamos mañana, buenas noches. Buenas noches.